Gracias. Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Moreno. Soy pastor de jóvenes de la Iglesia Cristiana Menonita en Iquitos, Perú. Y conmigo está Christopher Herrera, quien es un joven de la iglesia, quien ha crecido aquí en el ministerio desde que era un niño. Y bueno, pues Christopher, cuéntanos un poco cómo llegaste tú a la iglesia, desde qué edad, un poco de tu familia. Gracias. Bueno, lo primero es que quiero agradecer a ustedes por todo. Yo empecé a asistir en la iglesia desde que tenía como 4 años, por ahí. Mis tíos conocieron a una señora que se llamaba Ceci, que es nuestra pastora, y ellos ofrecían chicle vendiendo, lustrando los zapatos en el bulevar, y entonces siempre ellos me hacían andar y conocimos a la pastora, y entonces empecé a asistir en esa iglesia, empecé ahí a conocer, sabiendo de Dios, empecé a crecer y cada día me iba involucrando más en las cosas de Dios, y cada día yo aprendía nuevas cosas y me siento contento por eso. Cuéntanos un poco actualmente qué estás haciendo en la iglesia, en qué ministerio, qué estás sirviendo. Por ahora estoy sirviendo en un ministerio que es de niños. Me encanta mucho a los niños servir, porque para mí creo que ha sido como mucho adaptarme a los niños, porque yo vine creciendo en un ministerio donde ahí aprendí muchas cosas, y Dios puso en mi corazón la motivación en mí, poder trabajar en un ministerio, poder aprender y así crecer en ese ministerio. Cuéntanos un poco de tus planes, qué planes tienes para el futuro, estudiar, viajar o involucrarte en algún otro ministerio. Okay. Lo que yo tengo siempre, mi idea es viajar. Quisiera hacer misiones donde Dios pueda mandarme, que Él pueda tomar su voluntad. Y algo que, como les contaba, que quisiera estudiar es máquinas pesadas, pero como a veces no hay, yo como joven empiezo a ahorrar mi dinero con mi mamá para que ya podamos tener algo seguro para mí, para que ella me pueda matricular en una escuela o no sé, pero el proyecto que yo tengo es primero estudiar, luego viajar y hacer todo por Dios y entregar todo a Él, porque bueno, lo correcto es que tengo que identificarme por qué hago las cosas, por qué lo hago, y no solamente quiero hacer por mí mismo, sino transmitir algo más allá a la juventud, a mi mamá, a mi familia, ser un ejemplo para ellos. Aunque digamos que a veces, como les decía, cosas de un joven de mi edad, tal vez no es fácil tomar las cosas de Dios. A algunos jóvenes he visto en muchos casos que toman y se desaniman o no están firmes, pero yo doy gracias a Dios porque soy un joven valiente y me considero así porque siempre están ahí. Mi papá, aunque mi papá no mucho, pero mi mamá sí está aconsejándome, hablamos siempre, todas las noches hablamos con ella, a veces oramos porque hay una transmisión de radio por las noches que siempre dan, y entonces nos ponemos a hablar acerca de mi futuro, acerca de mi hermano. Bueno, Christopher, muchas gracias. Gracias por compartirnos de tu testimonio.
Ah, ¿algo que quieras decir, algún mensaje para los jóvenes que tal vez estén viendo el video? Sí. Bueno, tengo 16 años y digamos que no soy un joven muy imperativo, pero sí soy un joven que amo a Dios. Y así como usted me está viendo, las cosas de Dios no es fácil. Todo tiene su momento y es bueno esperar las cosas de Dios, porque lo perfecto viene de Dios, porque a veces uno como persona queremos hacer nuestra voluntad y como que por ahí te falla, pero yo como persona lo que hago es siempre estar fiel con el Señor a cada minuto, a cada segundo, a cada día. Tal vez si he fallado a Dios, siempre me pongo a Él, con Él, y le digo que me perdone. Bueno, cada cosa que yo hago no es por agradar a las personas, sino hago por Dios, con amor. Y para mí eso es lo maravilloso y motivador en mi vida. Y creo que para un joven es disfrutar su juventud, pero en algo bueno, invertir su juventud en algo bueno. Y yo creo que sería lo correcto, invertir en las cosas de Dios.